Saludos mis estimados hermanos en Cristo. Que la paz y el amor de Dios esté en cada uno de ustedes. Bienvenido a nuestro canal Creer y a este video que hemos titulado Una oración sencilla. ¿Por qué hemos titulado nosotros este tema a este video? Una oración sencilla. Una oración sencilla, claro, pero bastante edificante. Es porque hay muchos hermanos y amigos, ¿por qué no decirlo?, que le gustarían aprender a orar, pero no saben cómo orar. Y aparte de esto, en las redes sociales hemos sido bombardeados por muchos contenidos que hablan sobre la oración y como que crean tantas complicaciones en la oración que las personas terminan confundidas y entienden que no saben orar aun cuando saben orar. Nosotros vamos a hablar de algunos elementos que son muy importantes dentro de la oración y cómo nosotros organizarnos para orar de una forma eficiente. Bueno, yo creo que Dios quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Creo que Dios quiere que nosotros podamos tener entrada a su presencia, lógicamente por medio de Jesucristo. Por lo tanto, no creo que Dios haya dejado este medio de la gracia o este mecanismo para nosotros no poder utilizarlo. Claro, siempre he creído que una persona cuando va a orar debe de saber que está hablando con el Creador, que está hablando con Dios. Por lo tanto, debe de tener, ¿verdad?, ese respeto que se le tiene a un creador, ese respeto que se le tiene a un soberano. Debe tenerle ese temor a ese soberano, pero también esa confianza porque estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Entonces hay unos versículos bíblicos que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 dice: Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Miren, esta parte dice orad sin cesar. La palabra orar sin cesar significa que debemos nosotros orar siempre, sin importar la circunstancia o las situaciones en que nosotros estemos pasando, debemos de orar. Yo sé que hay a veces momentos de dificultad en la vida donde uno está quizás deprimido o está triste o está muy enojado y uno no quiere orar. Sin embargo, la recomendación de Pablo es que nosotros siempre debemos estar dispuestos a orar. Porque, ¿qué es la oración? Bueno, la oración, como lo presenta Pablo, es un estilo de vida. Porque orar es hablar con Dios. La oración significa que hasta mi forma de pensar, mi forma de vivir y la manera en cómo yo trato a los demás debe ser una oración. La gente tiene que ver que yo soy una persona que se comunica con Dios a través de mi diario vivir, de la forma como yo me relaciono con mis jefes en el trabajo o con mis compañeros de trabajo o con mi compañero de estudios. Es decir, con las personas que están siempre en mi entorno. Debemos nosotros, amados hermanos, vivir una vida como si fuera una oración. Además, también debemos de entender que hay elementos que son imprescindibles en la oración para que la oración sea eficiente. Son cosas que están al alcance de todo cristiano. Porque todo hombre o mujer que entrega su vida al Señor, que cree en el Señor, debe tener estos elementos. El primer elemento que tenemos que tener para que una oración sencilla, pero que sea eficaz o eficiente, es la fe. Debemos siempre orar con fe. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice: Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Fíjese lo que dice este texto de la Biblia, que es imposible agradar a Dios
si nosotros no tenemos fe. Por lo tanto, cuando vamos a orar, tenemos que creer que el Dios que estamos orando es un Dios real, que Él me está escuchando. No creer que Dios está tan lejos, porque a veces esa es una de nuestras preocupaciones o de nuestras debilidades. Que cuando estamos orando decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Y es cierto que Él es el Dios de los cielos. Pero el Dios de los cielos, ese término indica la soberanía de Dios. Que Dios es el Rey de la tierra y de los cielos. Pero eso no indica que su presencia está limitada a los cielos. Cuando yo oro, debo de creer que Dios está conmigo. Es decir, no creer que Dios está tan lejos que no me va a escuchar. Es entender que Dios está frente a mí y que yo le estoy hablando y que Él me está prestando atención y que me está escuchando. Por lo tanto, eso es fe. Una fe simple. Es una conversación con alguien que está frente a mí, amado hermano. Esto es muy importante. Esto cambiará tu manera de orar. Tu forma o perspectiva de la oración será transformada cuando nosotros creamos en que el Dios al cual nosotros le estamos hablando no está lejos, está frente a mí. Amén. Entonces es un punto muy importante que debemos de considerar cuando nosotros estemos orando. ¿Qué más debemos de tomar en cuenta cuando nosotros estamos orando? Que no podemos nosotros orar considerando nuestra vanidad. No. Siempre cuando oremos, oremos dentro de la voluntad de Dios. Y si usted se preguntaría, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es todo lo que es bueno, es todo lo que es honesto, es todo lo que es justo, es todo lo que es de buen nombre. Eso es lo que Pablo nos enseña en el libro de Filipenses capítulo 4. Y esto es muy importante, porque a veces decimos, nosotros desconocemos la voluntad de Dios. Y vemos la voluntad de Dios como si fuera un rompecabezas, como si fuera un misterio, el cual es imposible que nosotros lo conozcamos. Es que la voluntad de Dios está revelada. Y esto nos permite a nosotros en el momento de orar hacerla en base a la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8 en adelante. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido, oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Y fíjense esa última parte, y el Dios de paz estará con ustedes. Por lo tanto, si desconoce cuál es la voluntad de Dios, aquí se nos revela en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8 hasta el 9. Entonces, oremos dentro de la voluntad de Dios. En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Parte de la voluntad de Dios es que nosotros cuando estemos orando, oremos en el nombre de Jesús, considerando que Jesús es nuestro mediador. Y esto es importante que tome en cuenta esto que le voy a decir ahora. Fíjese que a veces nosotros creemos que es decir en el nombre de Jesús. No, es un poco más profundo. Es que debe de haber fe que lo que yo estoy pidiéndole al Padre que está frente a mí, Él lo responderá. Porque Cristo está mediando en mi oración. Es que yo lo creo. Claro, no estoy diciendo que no debemos decir en el nombre de Jesús. Pero más que decirlo, es creerlo. Es que yo creo que cuando estoy orando,
Jesús está intercediendo mi oración. A cada instante que yo hablo con Dios, sé que Jesús está haciendo que mis oraciones lleguen al Padre. Amén. Otro elemento importante, 1 Juan 5:14 dice, y esta confianza tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense qué interesante, en la oración sencilla debemos simplemente orar dentro de la voluntad de Dios. Y hay una promesa, por eso dice, y esta es la confianza. Es que creemos esto, que cuando usted ora dentro de la voluntad de Dios, Él nos oye. Por lo tanto, una oración sencilla es una oración donde nos acercamos a hablar con Dios. Abrimos nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Le expresamos todo con detalle. No le escondemos nada. Somos simples, pero sobre todo sinceros con Dios. A pesar de que sabemos de que Dios conoce mi corazón, que Él sabe mi petición antes que yo la pronuncie, yo soy honesto y sincero con Él. Le expreso mis sentimientos. No solamente oro para pedir, oro para alabarle, oro para agradecerle y oro para contarles cosas que yo quiero que Él sepa, cosas que yo quiero que estén en sus manos. Es que la oración no la veo yo como esos espacios donde hay muchos alimentos y las personas van solamente cuando tienen necesidad de alimentos. No creo que Jesús o que Dios sea esto. Veo la oración como una necesidad constante en mi vida. La oración es para comunicarme efectivamente con mi Padre Celestial. Le digo mis pecados, le digo mis deseos, le doy gracia por todo, porque reconozco que lo que soy y lo que seré, todo se lo debo a Él. Muchas gracias, mis estimados hermanos en Cristo. Gracias por compartir con nosotros este video. Esperamos que haya sido de mucha bendición. De ser así, te sugiero que nos regale un me gusta. Es una manera muy efectiva de sentir nosotros su agradecimiento. Al mismo tiempo, les recomendamos que se suscriba en nuestro canal y le dé la campanita para que de esa forma usted pueda recibir notificaciones cada vez que nosotros estemos emitiendo un nuevo contenido. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez. Dios te bendiga.